con esta pregunta interesante, si es lícito o no desear la muerte, dijimos no. Dios es dueño de la vida, por lo tanto tenemos que vivir el tiempo que Dios nos da en esta vida. Es verdad que hubo santos que querían dejar este mundo para ir a Dios, es otra cosa. Ellos quieren pasar a una vida mejor. Por ejemplo, San Martín Caballero, después de su gran conversión, se hizo monje, se hizo obispo, y antes de morir dijo: Señor, si estoy útil, si hoy soy útil todavía para tu pueblo, no niego el trabajo, no me rehúso el trabajo, que tu voluntad se haga. Entonces no es lícito desear la muerte, porque la vida es un don de Dios. Otro pecado en no matarás: la borrachera, embriaguez. La embriaguez es el voluntario exceso en la bebida hasta privarse del uso de la razón. Y bien, nadie tiene derecho de privarse de la razón que Dios nos ha dado. ¿Qué diferencia entre el hombre y el animal? Y bien, es la razón, la inteligencia. Y bien, el que pierde la razón no tiene razón, peca gravemente. Entonces la embriaguez, borrachera completa, cuando se pierde del todo el uso de la razón, es pecado mortal. Entonces, la borrachera, cuando uno pierde el uso completo de la razón, bien, es pecado mortal. La embriaguez incompleta de suyo no es pecado grave, pero causa también daño y escándalo y molestias en la familia. El borracho es responsable de los pecados cometidos en la embriaguez, como las muertes, impurezas, blasfemias, perjurios, manifestación de secretos, siempre que los haya previsto, al menos en confuso, como suele suceder a los que se embriagan. Muchas veces ya saben lo que implica esto. Entonces, el emborracharse sí es pecado, y pecado mortal, igual por drogarse, ¿no? Entonces, queridos hermanos, los que tienen tendencia o debilidad con el alcohol, y bien, no ir a lugares donde se toma, no frecuentar gente que toma, no tener alcohol en su casa. Si usted es alcohólico anónimo, siga en esto, persevere, y cada día basa su pena, y cada día que usted triunfa es grande triunfo para ti, para tu familia. Entonces no es lícito ni drogarse ni emborracharse. Son vicios degradantes y que causan muchos problemas. Por ejemplo, una persona borracha hace un accidente, mata a 3 personas y bien asesinó a 3 personas. Es culpable del accidente. Sí, pero yo era borracho. Pero no tenías que ser borracho precisamente, porque Dios te hizo hombre, no te hizo borracho ni un ser sin razón. Por eso aconsejo mucho a todos no frecuentar gente que toma, no ir con gente que toma, no tener alcohol en su casa. Si usted tiene problema de esto, bien, aléjate de la ocasión. El quinto mandamiento: no matarás, además de prohibir el suicidio, la mutilación, la borrachera, prohíbe también a matar al prójimo, el homicidio. ¿Por qué? Porque el homicidio es la muerte violenta de un hombre por otro. Cuando es injusta, se llama asesinato. Cuando es de un rey, se llama regicidio. Cuando es de un padre, de un hijo, se llama parricidio. De un hermano es fratricidio. De una esposa es uxoricidio. Puede ser el asesinato directo o indirecto, según se cometa directamente o indirectamente, es decir, haciendo algo de lo cual se siga a otro la muerte. Por ejemplo, el homicidio es directo cuando uno directamente intenta y causa el homicidio. Por ejemplo, da una puñalada a la persona.
Es indirecto, el homicidio es indirecto cuando se pone una acción de la que se sigue la muerte de otro. Por ejemplo, bombardeando una plaza enemiga, sé que mueren muchos inocentes. Homicidio, entonces, el matar a una persona inocente, al matar una persona inocente, es un asesinato que clama al cielo. Es un pecado gravísimo que clama al cielo. En la Biblia tenemos caso de 4 pecados que claman al cielo. Asesinato de inocentes, Génesis 4:10. Oprimir a las viudas, huérfanos, Éxodo 22:22. Defraudar, no pagar el sueldo del trabajador, Deuteronomio 24:15. Y último pecado que clama al cielo es homosexualismo, Génesis 19:4, 1 Corintios 6:9-10. Entonces, el hecho de matar un inocente es un pecado mortal, y esto realmente es muy grave. No matarás, Éxodo 20:13, bien, no matarás. En otro lugar dice, no matarás al inocente, no matarás al inocente. Dios prohíbe causar la muerte a nuestros semejantes, sea golpeándolos o hiriéndolos, y prohíbe también hacerles cualquier daño en su persona, en su honra, en sus bienes materiales. Matar inocentes y abortar niños es un pecado gravísimo que clama al cielo. Entonces, abortar a un niño es realmente asesinar a un ser humano inocentísimo, porque un hombre todavía puede gritar, puede defenderse, puede hacer algo. Un niño en el seno materno, bien, es matado a sangre fría. Vemos en la Biblia, Génesis 4:10-12, Dios dice a Caín, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. ¿Qué has hecho? Clama la sangre de inocente, clama a Dios. Queridos hermanos, el aborto hoy es algo muy corriente. Y bien, toda persona que aborta hace un pecado mortal. Y toda persona que apoya el aborto, que aconseja el aborto, que va, por ejemplo, a conducir a la persona para abortar, el médico que aborta, la enfermera que ayuda, la persona que aconsejó, todos los que colaboran en un aborto, aunque sea por forma de consejo, bien, hacen un pecado mortal. Y además, si son católicos, quedan excomulgados de la Iglesia Católica, es decir, no son dignos de ser llamados cristianos y no soy dignos de ser miembros de la Santa Iglesia Católica fundada por Cristo mismo. Entonces el aborto es un pecado mortal, y además para los católicos es excomunión, es decir, quedan castigados, ser expulsados de la Iglesia Católica por haber hecho esta fechoría. Realmente hoy hay muchos casos de aborto, y este es sumamente grave. Entonces, por eso yo aconsejo y pido a todas las personas, especialmente muchachas, mujeres que quedan embarazadas, lo que no tenían que hacerlo, de hecho, que no aborten, aunque tenga un problemito, bien, ni modo. Mejor aceptar el regaño de su padre, de su madre, que matar un niño inocente. Que, hermanos, si su madre lo hubiera abortado, ¿no estaría aquí? Si alguien te mata, es un asesinato. ¿Qué diferencia? Es el mismo ser humano. Los países en general que aceptan el aborto hacen un pecado nacional. Un pecado que tiene muchas consecuencias en este mundo y en el otro.
Continuamos nuestra meditación sobre el quinto mandamiento, por ejemplo, la pena de muerte. Por ejemplo, si hay un caos en un país, hay un crimen organizado, que realmente el pueblo ya no puede vivir ni respirar debido a la delincuencia organizada, y bien, ahí el Estado tiene el deber y el derecho de hacer leyes. Y si tiene que hacer una ley, por ejemplo, acerca de la pena de muerte, está permitido. ¿Por qué? Porque dice el mandamiento, no haga morir al inocente. Éxodo 23, 7. No haga morir al inocente. En el Éxodo 23 se dice, no matarás. En el Éxodo 23, 7 dice, no haga morir al inocente, porque yo no perdonaré al que sea culpable de ello. Entonces, cuando hay un problema gravísimo en un país, bien, para disuadir a los delincuentes de hacer daño a sí mismo, porque el que mata peca, y hacer daño a la sociedad, puede decir, el que hace tal crimen, bien, tiene esta pena. Nadie está obligado de hacer tal crimen. Y si lo hace a sangre fría, a pesar de todo, su sangre cae sobre él, y el Estado tiene el derecho de castigarlo según la ley. Esto también es importante. Entonces, a veces se puede matar a un criminal. Sí, hay casos que permiten el asesinato, digamos, de un criminal. ¿Cuáles son estos casos? Bien, la legítima defensa, por ejemplo. La legítima defensa. Uno está atacado por un bandido que quiere matarte. Bien, si usted le da un golpe y por gracia muere, es culpa de él porque él mismo te agredió. También se permite quitar la vida a un delincuente si transgrede la ley decretada por la autoridad pública. Por ejemplo, si dice el que hace tal o tal crimen, que secuestra, que hace otra cosa, es pena de muerte. Si la hace a pesar de todo, él mismo carga con su pecado. Y también se permite la guerra justa. Guerra justa. Entonces hay 3 casos que se permite defenderse del otro. La autoridad pública puede castigar el crimen organizado. No digo que lo haga, digo que si la sociedad ya no puede respirar, está realmente acosada por el crimen organizado, y bien, la autoridad puede hacer la ley diciendo, para disuadir a los delincuentes de hacer fechorías y maldades, y bien, puede decretar esta pena. No para matar, es para disuadir. Ahora, si una persona, a pesar de todo, arriesga su propia cabeza, su sangre cae sobre él. La legítima defensa, dijimos, y la guerra justa. Fuera de esos 3 casos, siempre es pecado mortal matar al prójimo. Y también es pecado herirlo y golpearlo y deshonrarlo y calumniarlo. Dijimos, el aborto es pecado gravísimo que clama al cielo. El aborto es el asesinato a sangre fría de los niños más indefensos e inocentes. El aborto es el asesinato a sangre fría de los niños más indefensos e inocentes. Y es más grave todavía cuando son asesinados precisamente por aquellas personas que mayor obligación tienen de defenderlos, como el padre, la madre y el doctor. Dios dice, no haga morir al inocente, porque yo no perdonaré al que sea culpable de ello. Éxodo 23, 7. Ayudar y proteger a los asesinos es hacerse responsable de sus crímenes. Y eso es precisamente lo que hacen los gobiernos que permiten el aborto y los ciudadanos que con sus votos ayudan a un gobierno abortista. Esto atrae la maldición de Dios sobre la tierra y causa muchos problemas en la sociedad. Toda persona que aconseja, colabora en un aborto o lo hace, comete un pecado mortal. Y si esta persona, que sea cristiana o no, no importa esto, pecado mortal, porque los 10 mandamientos son para todos los hombres.
Y si esta persona que hace el aborto es católica, queda excomulgada de la Iglesia Católica, es decir, expulsada de la Iglesia Católica y no es digna de ser llamada cristiana católica. Otro pecado en no matarás, dijimos, la mutilación, el odio, dañar la salud ajena. Lo mismo que matar, aunque en menor grado, es ilícito mutilar o dañar la salud del prójimo directamente, si no es por causa de la vida, e indirectamente, si no es por razones graves. Ni es lícito exponer la salud y vida del prójimo obligándolo a trabajar en peligro, sin necesidad y sin las debidas cautelas. Por ejemplo, no sé, una persona que hace trabajar gente en lugares insalubres, en sitios contagiosos, sin las condiciones de higiene adecuadas, destruye su salud. No tiene derecho esta persona, hace muy mal. Otro pecado contra quinto mandamiento, no matarás, es el odio. El odio. No se debe tener odio a las personas. Se debe aborrecer el pecado, pero amar al pecador. Se debe aborrecer al pecado, pero debe uno amar al pecador pidiendo a Dios su conversión. Y por lo tanto no se debe desear al prójimo mal alguno, ni de pena ni de culpa, sino para que se evite algún mayor mal. Y siempre sin efecto de odio y de venganza. Entonces tener odio en su corazón es pecado precisamente de no matarás. Otro pecado son las riñas, insultos, imprecaciones, los pleitos. La riña, que es la exteriorización del odio, es también contra el mandamiento no matarás, así como los insultos, las injurias, las cuales pueden llegar a ser graves en algunas ocasiones. Si bien por lo común las riñas ordinarias, lo mismo que los insultos corrientes y apodos, si no son molestos y relativamente muy injuriosos, de ordinario por inadvertencia o porque no se les da gran importancia. Y bien, queridos hermanos, no burlarse de la gente, no maltratar a la gente, no pelear con la gente, son pecados que llevan otros y otros y otros, y finalmente uno llega a golpes, a odios, a asesinatos a veces. No matarás también incluye no maltratar a los animales. No maltratar a los animales. No son personas los animales, ni el hombre tiene obligaciones con ellos, sino que es su dueño, y para servir al hombre Dios los ha creado. Por lo tanto, tenemos que cuidarlos. Está claro que el derecho del hombre no es absoluto y a su capricho. ¿Por qué? Porque toda la creación es bien de Dios, dijimos. Sin embargo, Dios pone las cosas creadas a nuestro servicio. Por lo tanto, los que hacen sufrir a los animales, los pegan, los matan sin ninguna necesidad. Por ejemplo, matar un pollo para comerlo es necesario, pero matar un animal para matarlo, esto no se hace. Se puede matar animales en un caso. ¿Cuáles son? Son los animales dañinos, los animales que hacen daño. Bueno, matar los mosquitos no es pecado, es bien. ¿Por qué? Porque no están en su lugar. De hecho, la Iglesia tiene una bendición especial contra los animales dañinos. Dice, váyanse lejos de aquí, no hagan daño a nadie y decrezcan y no crezcan, etc. Bien.
Ahora terminamos con unos ejemplos del no matarás. Veamos un poco en la Biblia, por ejemplo, vemos que por envidia, el hermano mató a su hermano. Caín mató a su Abel por envidia. Entonces la envidia, el odio, iban al asesinato. Génesis 4:8. Saúl, por ejemplo, Saúl por envidia quiso matar a David y se mató a sí mismo echándose sobre su espada, lo que es un suicidio. Vino a David uno diciendo que llamado por Saúl fue y le empujó para que se le metiese más la espada, con la cual murió. Y David se enojó con esta persona, al punto lo hizo castigar de muerte. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho de ayudar a nadie a matarse. Otro caso de un crimen de no matarás que fue castigado con muchas pruebas y dificultades es el caso de David. David, después de su adulterio, mandó matar a Urías. Dios castigó a este hombre con muchos problemas, a tal punto que su hijo se rebeló contra él y causó una guerra civil, segundo el libro de los Reyes 11:14. Entonces, queridos hermanos, el suicidio, dijimos, matar al prójimo, es un pecado, y pecado realmente graves. Ahora, hay casos, uno por caridad arriesga su vida para el prójimo. Esto sí existe. Por ejemplo, San Carlos Borromeo asistió a los apestados, y muchos varones de virtud han asistido a los pestiferados, y muchos de ellos murieron. Por ejemplo, San Luis Gonzaga lo cogió la enfermedad y murió por haber asistido a los apestados en los hospitales. Entonces, el hecho de ayudar al prójimo es otra cosa, es imitar a Cristo de un cierto modo. En no matarás también entra esto de hacer daño a los pájaros, por ejemplo. A los pájaros. ¿Por qué? Y porque los pájaros eliminan larvas dañinas que hacen daño a la creación, y hacen propagar el polen, por ejemplo, de las flores, para que tengamos alimentos. Entonces, un niño, por ejemplo, mal educado, que destruye un nido de pájaros, hace daño, porque un pájaro puede ayudar con su trabajo que Dios le ha confiado, para que tengamos peras, manzanas, frutas. Entonces, no tenemos derecho de destruir la creación de Dios, de destruir los animales, aunque sea por capricho de niño, ¿no? Tenemos que decir a los niños, tienen que respetar a todos los animales, menos los alacranes y serpientes y mosquitos, etc. Concluimos con esto. Entonces, ¿se puede matar a veces o no se puede matar? Sí, dijimos, la autoridad pública, para poner orden en una sociedad que tiene muchos problemas, puede decretar pena de muerte contra tal o tal crimen, para disuadir a los criminales de no hacerlo. Puede uno también defenderse, dijimos, del injusto agresor. El injusto agresor, que viene es injusto. Si nos ataca, tenemos que defendernos. Entonces, la legítima defensa está permitida. Otra cosa interesante en lo no matarás, respetar el honor ajeno.
respetar el honor ajeno. ¿Por qué? Porque el que difama al prójimo, de un cierto modo, lo mata. Entonces, los difamadores, los que mienten en cosas graves acerca del prójimo, pecan y caen, transgresen este quinto mandamiento, dijimos. Ahora vamos a hacer un resumen de todo esto para que quede todo claro. Entonces, no matarás. ¿Qué nos dice la doctrina católica en resumen? En el quinto mandamiento, no matarás, Dios nos prohíbe matar a alguien en virtud de su propia autoridad, menos rechazar el justo agresor que quiere quitarnos la vida. Entonces, matar a un inocente es pecado. Matarse a sí mismo, también es pecado. Y batirse en duelo, gracias a Dios, esto ya no hice mucho, pero no provocar al prójimo. Por ejemplo, hay gente en el tráfico que se pelan como locos con el riesgo no solamente de accidentarse, sino accidentar a otros. Y esto también está prohibido. Entonces, el quinto mandamiento nos prohíbe matar al prójimo, matarse a sí mismo, y también prohíbe pegar al prójimo, decirle injurias, aborrecerlo, difamarlo, odiarlo. El crimen de los que dan la muerte al prójimo se llama homicidio, dijimos. Y el hecho de matarse es suicidio. Se hace uno culpable de homicidio cuando da voluntaria y injustamente muerte a su prójimo o colabora en la muerte del prójimo, sea lo que sea la forma. Por ejemplo, el de aborto, ¿no? Es gran pecado matar a los inocentes, y ese es un pecado que clama al cielo, Hay otro pecado muy, muy sutil que no se ve, que no se conoce, que muchos ignoran. Es el pecado de escándalo. ¿Qué es este pecado de escándalo? Es impulsar al prójimo, inducir al prójimo al pecar con su mal ejemplo. Por ejemplo, hay escándalo mediante las palabras contrarias a la religión, a la caridad, a la pureza. Los consejos que tienen a impulsar al otro al mal o a apartarlo del bien, esos son pecados de escándalo. Se escandaliza además al prójimo procurándole películas, por ejemplo, o escritos irreligiosos e inmorales, sobre todo componiendo dichos escritos, fabricándolos o propagándolos. Por ejemplo, una persona que manda malas películas con su Facebook o su celular a la gente, peca, es una persona realmente escandalosa, es causa que otros pecan por su culpa. Por eso cuando usted sin quererlo ha recibido algo que no es correcto, y bien directamente cerrarlo y nunca reenviarlo a otra persona. ¿Por qué? Porque usted será un eslabón en la cadena del mal, y Dios te pedirá cuenta de todos los pecados que otros harán porque usted no ha destruido esta película o esta cosita. Entonces, el pecado de escándalo es un pecado gravísimo a tal punto que Cristo nuestro Señor, en San Marcos 9, 40, 49, dice: cualquiera que escandalizare a uno de estos niños que creen en mí, más le valdría atarse al cuello una piedra de molino y ser arrojado al mar. Entonces, mejor echarlo al mar con una piedra de 3 toneladas al cuello antes que escandalizar a un niño, es decir, antes que dar el mal ejemplo a un niño. Y hoy, por desgracia, estamos en una sociedad realmente que impulsa el escándalo.
Pobre de nosotros, ¿eh? Pobre de nosotros. Todas estas malas películas, por ejemplo, que hace años y décadas han intoxicado miles y miles de personas. Es pecado gravísimo. Por ejemplo, las modas. Las modas también entran en la categoría del pecado y escándalo. Una mujer, por ejemplo, mal vestida, provocativa, y bien enseña lo que no debe enseñar. ¿Y qué pasa? Y bien, toda persona nefasta, mala, que se fija en ella porque ella provoca, y bien, ella hace pecado de escándalo y el otro hace pecado de adulterio, por ejemplo. Nuestro Señor dijo, el que se fija a una mujer codiciándola, y bien, es adúltero en su corazón. Queridos hermanos, hoy por desgracia perdimos casi el pudor cristiano. Ya no existe el pudor, o muy poco, y en muchas personas no, y eso es una catástrofe. Tenemos que reaccionar. Como cristianos, como católicos, fuimos consagrados en cuerpo y alma a Dios nuestro Señor. Fuimos ungidos con el Santo Crisma el día de nuestro santo bautismo, el día de nuestra confirmación. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto no puede ser servido para hacer pecar al prójimo. Entonces, una mujer cristiana, realmente púdica, cristiana, hija de María, discípula de Jesucristo, debe tener su cuerpo cubierto. Si no tiene el cuerpo cubierto, bien, peca y pecado de escándalo. Mejor sería tener una piedrota de molino, es decir, 2-3 toneladas en el cuello echada al fondo del mar, de modo que teniendo 3 toneladas en el cuello ya no puede subir arriba y queda ahogado en el mar y comido por los peces, otros animalitos del mar. Mejor tener piedra de molino en el cuello echada al fondo del mar antes que de escandalizar a un niño. Entonces, toda mujer, toda muchacha que se viste mal, que enseña medio pecho, espalda, hombro y arriba de la rodilla, bien es escandalosa. Peca y hace pecar. Y también peca su padre, su madre, su sacerdote, que no dice nada. Esto también es importante. Hoy nadie dice nada, cada quien hace lo que quiere. Bien, no es verdad. Nuestro Señor dijo, la verdad les hará libres. No dijo la libertad absoluta o libertinaje. Entonces, toda mujer cristiana, al contrario, que se viste bien, da honor a Dios y atrae la bendición de Dios sobre sí, sobre su familia, y atrae bendición de Dios también sobre la sociedad. ¿Por qué? Porque mientras más hay pecados, más el demonio tiene poder. Mientras menos hay pecados, más el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Entonces, una mujer cristiana debe tener el cuello cubierto de 5 dedos abajo de la garganta hacia abajo, cubrir los demás, tener el cuello cubierto, la espalda cubierta, los hombros hasta el codo cubierto, y cuando está sentada, tener las rodillas cubiertas. Si al sentarse la falda sube arriba de la rodilla, no es correcto tampoco. Tiene que tener la rodilla cubierta. Esto para las mujeres. Los hombres también deben vestirse correctamente, debe tener un botón abierto de arriba nada más, y los demás deben cubrirse el cuerpo. Y la mujer cristiana que se viste bien, presta su cuerpo a Dios nuestro Señor, y Dios la bendice. Y la mujer mal vestida, por desgracia, y sobre todo las descotadas, dijimos, y también las que visten con licra, con pantalón jeans, mezclilla, estos son vestidos sensuales, muestran todo el cuerpo, y por desgracia debido a que vivimos en una sociedad perdida, hay muchos pecados, y la gente se fija en mal. Por eso las católicas, los católicos, deben vestirse correctamente. Termino con el 5º mandamiento, que nos ordena también de perdonar a nuestros enemigos. El 5º mandamiento nos manda perdonar a los enemigos.